¿Qué tal? Buenos días. Soy el licenciado David Alejandro del Ángel López, estudiante del cuarto cuatrimestre de la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Yesco. Este trabajo corresponde a la materia del taller de simulación de audiencias orales 3, a cargo del maestro Rodrigo Castellanos Gómez. Voy a hablar sobre los alegatos de apertura referente a esta carpeta de investigación. ¿En dónde está el muerto? Con su permiso, señores del jurado. María gritaba con coraje: ¿Dónde está el muerto por el que no me dejan entrar? Mientras amenazaba a su víctima, infiriendo de manera agresiva y amenazante: te vas a morir y te voy a matar. Mientras que el ofendido pedía a un elemento de seguridad ahí presente que la retirara, pero ella insistía: no me voy y te voy a matar. En ese momento María, quien traía un cúter empuñado en su mano derecha, le alcanzó a asestar un golpe a su víctima en la cara del lado izquierdo, ocasionándole un corte de aproximadamente 10 centímetros, y ante el dolor, la ahora víctima viró hacia la derecha y se agachó, siendo entonces que sintió 2 golpes en la espalda, por lo que a como pudo se introdujo en la oficina para ponerse a salvo, siendo auxiliado por sus compañeros de la misma oficina. Mientras que María no dejaba de gritar: ¿querían muertos? Ahí está el muerto. Después, María fue detenida. Buenos días, señores del jurado, fiscal, público en general. Esto pudiera ser una historia ficticia o tal vez real. Esto no es realmente relevante. Lo que sí viene al caso y lo que sí es relevante es la manera en que este ejemplo haga una manifestación gráfica del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Por lo que a través del desarrollo de esta audiencia quiero hacerle saber a esta jurisdicción, con elementos y pruebas de defensa, que mi cliente Israel Gómez Sánchez es inocente de los cargos porque se le imputan. El día 20 de mayo, mi defendido Israel Gómez Sánchez se encontraba en el interior de su casa, molesto y agresivo, pues unos minutos antes había tenido una discusión con su pareja sentimental. Él no había hecho un daño a nadie, solo estaba molesto. Su madre y su hermano habían salido a buscar a la pareja de Israel para saber qué había pasado, pero él no quiso saber de nadie, por lo que cerró la puerta por dentro, en lo que pasaba el coraje y llegaba su familia. Él no se daba cuenta de lo que afuera estaba sucediendo, pero escuchó ruidos como si alguien intentara meterse a su domicilio. Como es una zona de mucha delincuencia, tomó un cuchillo de la cocina y buscó la manera de proteger su vivienda, por lo que se asomó por la barda y vio que un sujeto, que en ese momento no sabía que era un policía, se trataba de introducir a su casa. Le asestó un golpe en el cuchillo sin saber en qué parte del cuerpo, pues era de noche y había poca iluminación. E inmediatamente salta la barda y con amenazas se lanzó sobre quien intentaba meterse a su casa. En ese momento fue sometido por uno de los policías, quien lo desarma y lo asegura con unos candados en la mano. Fue entonces que se dio cuenta que a quien había agredido era un policía, por lo que no puso mayor resistencia y aún así fue torturado por los agentes aprensores en el trayecto a su puesta a disposición. ¿Qué encontramos aquí? En el desarrollo del juicio, esta defensa demostrará que mi cliente no es responsable del delito materia de la investigación, puesto que en la narración de los hechos existe una serie de actos que se manejan en un plano paralelo a lo que sucedía en el interior del domicilio. Para esto intento presentar ante este jurado
a la señora de nombre Marta Patricia González Pérez, con domicilio en la calle Tlaxcala y calle Puerto Aristo, mismo que denuncia a los policías que en ese momento pasaban por esa intersección para que explique si le constan los hechos como lo manifiesta en el parte. De la misma manera, solicito la presencia del doctor Juan Manuel Capito López, perito médico legista, que certificó a mi defendido para demostrar que no se encontraba bajo efectos de alguna droga o estupefaciente, ni se encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos, y a la vez para demostrar que Israel Gómez fue agredido físicamente por los agentes aprensores según consta en el dictamen médico. Para demostrar los hechos, lo hecho en que Israel se encontraba discutiendo, pero que nunca agredió a su familia, a no ser de algunos gritos por las molestias que sentía, solicito el testimonio de la señora María del Carmen Sánchez Hernández, madre de mi defendido, para que narre la versión de los hechos. Para probar la relación de mi detenido con el policía agredido, pido que se presente a declarar el policía Gabriel Chacón Pérez, para que conteste a las preguntas que se le realizarán sobre los hechos en que se vio lesionado. De la misma manera, solicito la presencia de los elementos aprensores para que expliquen las heridas que presentaba Israel Gómez al momento de su certificación médica. Para conocer la verdad sobre la noticia criminal, solicito la presencia del rey David Gómez Sánchez, hermano de mi defendido, para declare y conteste a preguntas relacionadas con los hechos del 20 de mayo del 2018. Solicito que el fiscal requiera oficio AC4, receptor de llamadas de emergencia 911, para que rinda informes sobre las llamadas de emergencia recibidas el día 20 de mayo del 2018 en el tiempo de las 21 horas a las 22 horas para constatar el reporte de los hechos. Y por último, presentaré a mi defendido Israel Gómez Sánchez para que nos narre los hechos sucedidos el día 20 de mayo del 2018 en el periodo de las 21 horas y hasta que fue detenido, así para que narre sobre la tortura recibida por sus agentes aprensores. De esta manera, quiero comprobar que los hechos que se le imputan a mi defendido no son ciertos. Lo que sí es cierto es que Israel Gómez Sánchez se defendió ante una situación real e inminente, que fue el ingreso a su domicilio de quien ahora sí sabemos que fue un agente de la policía estatal. Para demostrar los delitos que se le imputan a mi defendido, realizaré una exposición de los elementos del tipo del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Para que exista el homicidio, se requieren tres condiciones esenciales a saber. Primero, la muerte de un hombre por otro. Segundo, la injusticia. Tercero, la intención. Conceptos a los que podemos darle cabida en la siguiente definición que nos da el Código Penal. Homicidio es quien priva de la vida a otra persona. Ahora bien, el delito de homicidio se califica cuando se comete con premeditación, alevosía, ventaja, traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria, con la utilización de medios de gran capacidad dañosa o propósitos de una violación o robo en casa habitación. Como primer punto, podemos considerar que existe la premeditación cuando la gente haya decidido cometer el delito de homicidio. Tras detenida reflexión, planeación y ponderación de los factores que se concurran en su perpetración.
en el entendido que mi defendido no planeó esta acción, por lo tanto no hubo una premeditación. Él se encontraba en el interior de su casa. Asimismo, nos dice que debe haber alevosía. Cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanzas. Y acechanzas entendemos que está a la expectativa, viendo en qué momento pasa o va a pasar. Israel estaba en su casa, no sabía qué estaba pasando. Escuchó ruidos y lo alertó. Asimismo, tiene que haber ventaja. La ventaja cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido y éste no se encuentra armado. Entendemos que el policía que intentaba ingresar, pues debemos suponer que venía armado, ¿no? Entonces, había alguna superioridad, en este caso de fuerza, tal vez física, pudiéramos compararlos entre ambos, pero sí, si este no se encuentra armado, pues allí podremos considerar este punto. Asimismo, cuando el sujeto activo es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él. Y aquí nos damos cuenta pues que el policía carga un arma. Entonces no podríamos saber exactamente cuál iba a ser la intención, si iba a disparar o no iba a disparar. La intención sabemos por ahí que quería hablar, pero ¿sobre qué quería hablar? Pues existe traición cuando el sujeto activo viola la confianza o la seguridad que expresamente había prometido, ofrecido o comprometido el sujeto pasivo. Aquí no había ninguna confianza, o sea, no había una relación entre ambas personas. Por lo tanto, este punto pues no se cumple dentro del elemento jurídico de este delito. Que exista retribución cuando el sujeto activo comete el homicidio por pago. Pues nadie le pagó. El sujeto activo no le pagaron para causar un daño, para buscar matarlo. No hubo una prestación ofrecida o comprometida. También nos dice que cuando exista hazaña, cuando el sujeto activo actúe con inusitada crueldad, con fines depravados o tormento al sujeto pasivo. Volvemos, aquí no encontramos ninguna hazaña, ninguna inusitada crueldad. Simplemente él actuó de manera sorpresiva ante una posible agresión a su patrimonio. También nos dice que existe un estado, que tiene que haber un estado de alteración voluntaria. Cuando el sujeto activo comete el delito de homicidio, tendría que estar en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún estupefaciente o psicotrópico o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares cuando deliberadamente y con la finalidad delictiva se hubiese colocado en esta situación. El parte médico que se le realiza a mi defendido Israel Gómez no encuentra algunos indicios en el que haya estado bajo esta situación. De la misma manera se nos dice que para que exista, se complemente este elemento jurídico, nos dice que la ley que existe el homicidio calificado cuando el delito se comete a propósito de una violación o de un robo o en casa habitación, habiendo perpetrado en la misma el sujeto activo mediante la furtividad, el engaño o la violencia. O si mi cliente estaba dentro de la casa, o sea, él no pudo haber entrado, o sea, él estaba defendiendo su patrimonio, él estaba dentro, o sea, él no estaba generando un delito, se encontraba en el interior de su casa. Asimismo, el artículo 21 de la misma ley nos dice que existe tentativa punible, algo que califican aquí en este delito que supuestamente comete mi defendido. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito
se exterioriza mediante la realización total o parcial de actos ejecutivos que deberían de producir el resultado, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito no se consumó, pero el bien jurídico tutelado fue efectivamente puesto en riesgo. Pues pudo haber estado en riesgo, pero no fue el deseo de exteriorizar esa conducta. Como vimos, él no lo planeó, él no dijo quiero matarlo y voy a buscarlo, voy a esperar a que entre el policía, porque él no sabía qué pasaba afuera. Afuera era una historia diferente a la que estaba viviendo. Por lo tanto, la tentativa pues tampoco es algo que podríamos nosotros considerar como parte de este delito. O sea, nunca fue su intención realizarlo. El Código Penal para el Estado de Chiapas nos define el concepto de delito como la conducta típica, antijurídica y culpable. Y esto solo puede cometerse por acción o por omisión. Ahora bien, ¿cuál es el delito por el que se perseguía a mi cliente? ¿El de discutir en casa con la familia? Lo que sí vio es que mi cliente busca proteger su patrimonio, pensando que algún ladrón o extraño se intentaba introducir a su casa por considerarse una zona de alta incidencia delictiva. Él desconocía lo que afuera estaba pasando, por lo que nunca pasó por su mente saber que estaba orquestando la manera de llevárselo detenido. El mismo código en su artículo 25 nos señala que el delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad. Son causas de justificación la legítima defensa. La legítima defensa se nos dice que es en defensa de bienes jurídicos propios. Se presumirá, nos dice la ley, como defensa legítima, salvo prueba en contrario, la causación de un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho alguno en que habite de manera temporal o permanente la persona que se defiende, su familia o cualquier otra persona cuyos derechos y bienes jurídicos tutelados el agente tenga obligación de defender, o bien en las mismas circunstancias trate de penetrar o penetre a las dependencias del agente, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto a lo que tenga la misma obligación de defensa. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. Y aquí sí entra el concepto de mi defendido. Aquí sí encontramos que él buscó defender su patrimonio, porque él vivía, es su habitación, él estaba defendiendo, y él no sabía que un policía quería ir por él. Por lo que dejo demostrado que el delito por el que se le acusa a mi defendido, Israel Gómez Sánchez, no reúne los elementos del tipo penal, por lo que solicito a este jurado que una vez analizadas las pruebas que se pretenden presentar en el desarrollo del presente juicio, se le excluya de todo tipo de delito al comprobar que su actuar se consideran como un excluyente del delito. Es cuanto, señor del jurado. Muchas gracias.